a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Neurocampolón Energy contiene ginseng y complejo B que multiplican tu energía física y mental en minutos. Neurocampolón Energy, tu dosis extra de energía en minutos. Neurocampolón Energy, salud, calidad, viejosa. Muy buenas noches, amigos televidentes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Hoy finalizamos una semana más en este viernes 17 de enero y como siempre tenemos el análisis de la semana sociopolítica económica, que los acontecimientos en este aspecto que ha pasado en nuestro país. Lo más relevante, el análisis de la semana con nuestros panelistas de esta noche, como siempre, ¿verdad? El doctor Ulises del Dios Guzmán y Ronald Umaña. Así es que, señores, bienvenidos. ¿Cómo se encuentran? Qué gusto me da saludarles. Gracias, ¿Qué dicen los hombres? Alfredo, ¿Cómo he leído? A toda madre. Satanás tenía que ser. No, pues, mira, uno que está en gracia de Dios le va a toda madre. ¿Usted qué tal? A toda máquina. Pedro Infante. Pedro Infante, A toda sí, máquina, a pues toda qué bien. máquina, claro. Esperamos que le vaya a usted, amigo televidente. El alma de México. A toda máquina y bien, ¿verdad? Que bueno, pues bien, señores, tenemos que conversar con ustedes porque, bueno, esto no pasa todos los días, ¿verdad? 16 de enero, 28 años, la celebración de los acuerdos de paz. Hemos visto algunas cuestiones que no han sido pues las más tradicionales en nuestro país en esta celebración, cosas que llaman la atención. ¿Qué nos dejaron los acuerdos de paz para ustedes? Bueno, mira, o sea, nos dejó espacios democráticos, ¿verdad? O sea, los acuerdos de paz es el resultado de la guerra, ¿verdad? Ahí concluye toda la parte del conflicto. Esta parte del conflicto, si hacemos un pequeño marco histórico, tenemos que ver de la década del 32 al 70, ¿verdad? De Martínez al 70, que es cuando Cayetano Carpio decide abandonar el Partido Comunista e irse a fundar las Fuerzas Populares de Liberación, las FPL, y enfrentar ya una lucha armada y no política, que es el otro quiebra de la historia que tenés allí. Y de ahí cuando cae Romero, que era el presidente, el golpe de Estado. Entonces ahí tenemos que están las fases de esto. Y cierra los acuerdos de paz. O sea, los acuerdos de paz como que es el abanico para toda esta rápida historia comprimida que acabo de hacerte. Entonces, esto es el resultado de lo demás. ¿Qué nos dejó todo eso? Esto. El hecho de poder venir y conversar contigo libremente y que no nos espere la policía de Hacienda allá afuera para desaparecernos, ¿verdad? Que no llegue un escuadrón de la muerte en la madrugada a sacarme a la casa y aparecer despedazado camino a Chalchuapa, por ejemplo, que era lo que sucedía antes. Bueno, ¿cuántos periodistas no asesinaron? 67. Va, 67. ¿Te salvaste? 67. Imagínate. El conflicto armado. ¿Verdad? Entonces, entre extranjeros y salvadoreños. Entonces, ¿qué nos deja además de eso? Digamos, algo de elecciones libres. O sea, el presidente Bukele está donde está por los acuerdos de paz, por todo este proceso. Porque si yo me acuerdo, miren, en la democracia cristiana yo era un cipote allá en la escuela República de Panamá cuidando urnas. A las 5 de la tarde llegó la guardia y nos sacó a planazo limpio a todos. Y las urnas que tenían 300 votos, a la hora de contarlos, aparecían con 1.300 votos. Habían 1.000 votos del PCN y 300 votos de la democracia cristiana. Así perdíamos las elecciones en ese Les dejaban los votos a la bueno, democracia. nos reajustaban los votos de verdad. ¿Me entiendes? Entonces, así era la realidad de antes, cosa que hoy ya no sucede. Por todo ese proceso que vivimos, por toda esa cuota de sangre que dieron los periodistas, los políticos, los jóvenes universitarios. Recuérdate que 30 de julio de 1975, todos los jóvenes que asesinaron en el Seguro Social, en el puente, cuando Molina era presidente, Molina del PCN,
y el ministro de la Defensa era Romero, que fue el siguiente presidente que le dan el golpe de Estado. Por eso. Entonces, y ahí le dieron características de y ahí presidente. le dieron que era buen presidente, fue ministro de la Defensa. Entonces, lo que tenemos es parte de eso, ¿verdad? El hecho de que el presidente Bukele, como te digo, haya ganado con esa cantidad de votos a los dos partidos que habían manejado las mayorías en los últimos 30 años, eso es parte de eso. Esos son los frutos de aquello. Esto que tenemos aquí con mi buen amigo y contigo, de estar todos los viernes haciendo esta discusión, es parte de eso, ¿verdad? O sea que esto hay que cuidarlo. Esta democracia, esta pequeñita democracia, porque nos falta mucho, nos falta muchísimo. Nos falta democratizar el dinero, que no se ha hecho. Nos falta democratizar la justicia, que tampoco se ha hecho. Nos falta la educación y la salud, hay que democratizarla, tampoco se ha hecho. ¿Verdad? Aquí lo único que se ha democratizado es la pobreza, la miseria. Esa sí es para todos. Doctor, en lo que ha dicho Ronald, Muy bien. ¿no cree usted que necesitamos la firma de unos segundos acuerdos de nación? No, yo realmente no coincido en esas opiniones que se necesita una continuación de acuerdos de paz. Yo creo que el ciclo se cerró. No quiero decir que estamos bien, ¿verdad? Que es cosa distinta, ¿verdad? No, pero es un ciclo socioeconómico que en realidad, si bien es cierto, determinaba las causas materiales del conflicto, pero que no fueron el determinante, sino que el determinante fue el conflicto este-oeste. Se necesitaba financiamiento para financiar este conflicto, del cual nosotros formamos parte sin haberlo querido, sin haberlo buscado. Dos superpotencias expansionistas, dos imperios, Estados Unidos y la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Recordemos nosotros aquella araña de la URSS, ¿verdad? De que estaba apoderándose de los satélites, como se le llamaba, y no solamente era ya en Europa, en Europa del Este, sino que extendieron la mano hasta Latinoamérica, y el más conspicuo de todos estos es la Cuba, ¿verdad? Pero lo que quiero señalar es que eso no significaba de que aquí no hubiesen condiciones más socioeconómicas causantes del conflicto, sí las había, pero la parte esa sociopolítica fue lo que determinó, mejor dicho, posibilitó que hubiese un conflicto, un enfrentamiento armado, que necesitaba dinero. Recordemos que en los últimos años del conflicto armado, los Estados Unidos daba $1 millón diario para el mantenimiento del conflicto. ¿Por qué Estados Unidos iba a dar $1 millón diario? Y tenía asesores también. Asesoras que en el fondo eran los que ordenaban y los que dirigían el conflicto armado. Bueno, porque nosotros estábamos en disputa de llegar a ser parte del satélite de la Unión Soviética, en cuyo caso hubiésemos sido otra Nicaragua. Recordemos que cuando cayó Nicaragua, llegaba de caer, el lema era ahora sigue El Salvador, ¿verdad? Y lo otro era que nos mantuviéramos como satélite de los Estados Unidos. Pero lo que quiero señalar con esto es que la parte socioeconómica, que de otro modo lo dijo Ronald, es que eso se mantuvo. Y solamente se entró en la parte de los acuerdos de paz a discutir la cuestión relativa al ejercicio del poder político, al poder formal, no el poder material. El poder material es el poder económico, el poder formal es el poder de las instituciones. En esa parte, que fue un detonante también, el hecho de dos elecciones presidenciales frustradas, en donde se dijo de que el poder formal incluso impedía el acceso a la presidencia. Se alegaba de que no habían permitido reconocido, mejor dicho, las elecciones por las razones, por las técnicas que menciona Ronald del manejo de las elecciones, sí. Y que habían impedido de que en la última, que fue en la del 77, donde ganó Romero, que le reconocieran a la Unión Nacional Opositora, a la UNO, que evidentemente había ganado las elecciones con Duarte, que la encabezaba como su candidato. Claramón y en el Antonio 70, Morales Herlich.
Morales Hermes. En el 72 fue Duarte y Ungo. En el 72 fue Duarte, que fue al que le frustraron la elección y que por eso lo sacaron incluso, y de ahí la del 77. 28 de febrero, por cierto, que hubo una gran matanza de demócratas cristianos. Tal vez era Tuvo que llegar los bomberos en la madrugada a lavar la sangre para que no se diera cuenta la gente. Bueno, tal vez era alguna celebración y entonces se confundió. Bueno, celebración de barazo. Bueno, lo que quiero señalar es que esos se convirtieron en detonantes, sobre todo el del 77. Que dijeron, bueno, aquí no se puede acceder al poder por la vía pacífica, es decir, por la vía electoral, y no queda más que el camino de las armas. De ahí comenzó ya a fraguarse propiamente el conflicto armado. Ahora, saltémonos toda la parte del conflicto armado hasta llegar a lo que nos interesa señalar, que son los acuerdos de paz. ¿Qué pasó con los acuerdos de paz? No es solamente un papel, porque los acuerdos de paz son la culminación de ese conflicto y por tanto el reacomodo del poder formal. ¿Cómo se reacomodó el poder formal? Bueno, rediseñando la parte normativa, la parte constitucional y la parte legislativa. Hubo unas reformas en la Constitución a consecuencia de, no necesariamente de la firma, sino que del nuevo pensamiento de reacomodo de la institucionalidad que se dieron para reformar la Constitución y al mismo tiempo reformar la legislación secundaria. Recordemos que se creó COPAS, que es la comisión revisora para la legislación, y de ahí crearon no solamente las reformas, a consecuencia de la reforma, la legislación, y surgió una nueva institucionalidad. Esa nueva institucionalidad es la que actualmente nosotros tenemos, que no lo logró transformar todo, porque lo que hizo fue más bien reacomodar cierta institucionalidad, pero el sistema quedó intacto. Usted ha señalado como el sistema quedó intacto. Pero el gobierno actual no lo celebró. Bueno, es que en realidad el gobierno no ve con mucho aprecio, digamos, los resultados de los acuerdos de paz, porque fue una celebración, o mejor dicho, el resultado de ciertos entendimientos de las fuerzas de derecha y las fuerzas de izquierda en su momento, que en el fondo yo sostengo que en realidad fueron obligados o presionados, pero en todo caso quienes se visualizan como autores son las fuerzas de izquierda y de derecha. Yo cuestiono en ese punto, y que no le quiere dar crédito probablemente, porque no puede dar crédito al Frente o a Arena, aunque para mí en realidad los créditos no son tan así como se presentan. Para comenzar, Estados Unidos y la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tuvieron una reunión previa y determinaron que ya no iban a continuar financiando el conflicto, y por tanto dieron sus direcciones. Uno al ejército, más bien al gobierno de El Salvador, y otro se lo dio al Frente, de que el conflicto aquí se iba a terminar por la vía negociada y que tenían que firmar. Eso fue lo determinante. Pero, previamente a eso, la creación de las condiciones sociales o psicosociales para la terminación del conflicto, en realidad, y previamente a eso también, los cambios de la bandera del Frente, de la bandera comunista, en realidad la dio, y no es porque está aquí, pero sí la dio la democracia cristiana. Recordemos que la bandera del comunismo en ese momento socioeconómica era ¿qué? Reforma agraria. La nacionalización de la banca, la nacionalización del comercio exterior, particularmente de la parte del café. Esas eran sustantivos que ya afectaba, eso sí ya afectaba el poder económico del país. La causa material. ¿Quién es el que asumió todo ese desgaste? Porque era un desgaste hacer esas transformaciones y enfrentarse con el poder real del momento, la democracia cristiana. Y después también pegó un salto el expresidente Duarte, cuando en los tiempos en los cuales hablar solo de platicar con la guerrilla era como decir hoy, platicar con los pandilleros en aquel tiempo, y todavía se creó un eslogan que decía negociación es traición, ¿verdad?
¿Quién comenzó a romper realmente esa tabú psicológica que se tenía? Duarte, correcto. Recordemos que él se fue allá a La Palma la primera vez, a llamar a Chafik, que vengan aquí, vamos a hablar, etcétera. Lo calificaron como de loco, etcétera. Sí, pero fíjense que él rompió la parte del tabú de la necesidad de hablar con la guerrilla del momento, y de ahí en adelante se generó una cierta dinámica con participación, etcétera, de otros actores extranjeros que culminó con los acuerdos. Y hoy lo que tenemos, esta institucionalidad, que no es lo mejor, pero es mejorada con relación a lo que teníamos, el resultado de estos acuerdos de paz. Las elecciones, el sistema no ha cambiado, el sistema de ejercicio del poder político, pero sí ha cambiado. ¿Qué partes específicamente? Se ha mejorado realmente la organización del órgano judicial, se ha mejorado con la creación del Ministerio Público, con la creación y la introducción del con la Procuraduría de los Derechos Humanos. Por otra parte, también se mejoró, aunque sea en parte, la policía, que ahora está en un proceso tanto cuestionado. Pero tenemos las instituciones. Pero se mejoró y se institucionalizó. Y la parte relativa, por ejemplo, a las elecciones. Y el manejo de la opinión pública. Ahora tenemos ataques, ciertamente, a las personas que se expresan libremente, pero no son ni parecidos, en realidad, a los tipos, a las balas, al desaparecimiento, a la tortura, a la eliminación, que antes se podía hacer incluso descaradamente. Hemos avanzado, ¿verdad, sí, señor? hemos avanzado. Ok, perfecto. Vamos a nuestro primer corte y cuando volvamos estaremos hablando la reforma a la ley que regule el ejercicio del sufragio de los salvadoreños en el exterior. Clave para las próximas elecciones 2021. Ya volvemos con este tema. Permítanos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Mucho se ha hablado del voto en el exterior. Pues bien, amigos televidentes, el presidente Bukele ha querido que el voto en el exterior sea para alcaldes, diputados y parlacen. Pero la Asamblea Legislativa aprobó nada más el voto en el exterior, siempre a la vieja usanza. El mismo método de la cartita y un proceso un tanto engorroso, solo para diputados y parlacen. Esto viene a contrapuntear nuevamente la posición de la Asamblea Legislativa y la posición del presidente Bukele. Veamos qué dicen los diputados al respecto. Se aprueba el dictamen 25 y el proyecto de decreto respectivo. En los eventos electorales para elegir presidente y vicepresidente de la República, diputaciones a la Asamblea Legislativa y al Parlamento Centroamericano. Es un tema controversial, es un tema de importancia nacional. En un país que durante décadas ha venido expulsando un porcentaje importante de la población de El Salvador. Qué bueno de que esta propuesta hubiese sido presentada en meses anteriores. Nos hubiera dado la posibilidad de legislar adecuadamente y nos hubiera dado la posibilidad de discutirla. Lamentablemente la propuesta del gobierno fue presentada hace 48 horas. El presidente va a hacer uso de su capacidad constitucional, ya sea de vetarlo o de devolverlo con observaciones. Pero no vamos a sancionar un decreto que violente los principios y los derechos fundamentales de nuestros hermanos en el exterior. Muy bien, amigos televidentes, esta ha sido la posición del Ejecutivo y Legislativo, una nueva confrontación, es decir, Bukele versus estos diputados para el voto en el exterior. Pero, ¿qué dijo el presidente de la República? Aquí está el tuit que inmediatamente él soltó, por decirlo así, y lo podemos ver. Ahí dice: la Asamblea ni siquiera tomó en cuenta la propuesta del Ejecutivo para quitar los obstáculos al voto en el exterior. Además, viola la sentencia de la Sala de lo Constitucional a impedir el voto de la diáspora para consejos municipales. Es decir, no fueron tomados los consejos municipales en la reforma que hicieron los diputados, y la Corte Suprema de Justicia claramente dice esto, ¿verdad? Sí. Así que, señores, vamos al análisis político con
pues Ronald Umaña, que sabe muy bien de estas situaciones, a ver cómo ve esta situación, porque realmente deja la cuestión pues, a medias. ¿Qué dices? Fíjate que el señor Portillo Cuadra dice de que no lo vieron porque llegó 48 horas antes. Esas reformas las tienen desde hace meses. No cumplieron el primer plazo, pidieron prórroga a la Corte Suprema, se las dieron, pero hoy nomás llegó las reformas del presidente Bukele y hicieron que un madrugón técnico, por ponerle nombre, y las pasaron de inmediato, para no ver lo que el presidente Bukele había enviado. Ese es el problema. O sea, le jugaron la vuelta, digamos. ¿Por qué? Porque todo esto son los últimos estentores de la partidocracia. La partidocracia es ese cáncer que se come a la democracia cuando uno o más partidos políticos se toman el poder que es del pueblo. El poder de la democracia ahorita en la asamblea todavía está entre Arena y el FMLN y hacen este tipo de cosas. Pero ¿qué los motiva a hacer eso? Porque eso es lo que hay que ver. ¿Cuál es el fin de ellos? ¿Por qué lo hicieron? A mí me parece que además se han equivocado, ¿verdad?, en haberlo hecho. Ellos creen que si el Estado salvadoreño se pone a carnetizar y a empadronar a todos nuestros hermanos, 3.5 millones en Estados Unidos, ni el Frente ni Arena tendrían votos ahí. O sea, su porcentaje es mínimo. Okay, entonces la intención es obstaculizar el voto a los hermanos leanos para que no voten, para que no vayan estos en su gran mayoría a votar por nuevas ideas. Donde me parece que se equivocan es que ellos, ambos partidos, tienen una mala imagen y un gran desprestigio con los hermanos lejanos. Y con esto, peor todavía. O sea que si les quedaban algunos pocos votos, o los perdieron totalmente. ¿Me entendés? O sea, pensaron, no pensaron políticamente, pensaron en la desesperación que están, que ya no van a poder ser diputados. Porque mejor se hubiesen portado bien con los hermanos lejanos y a lo mejor hubieran conseguido algunos votitos más o hubiesen conservado los que tenían. Hoy perdieron todo. Claro, hacen perder, según ellos, a Nuevas Ideas, que es quien tiene la mayoría. Pero habría que ver cuál es el camino a seguir, porque para empezar es un desacato a la Corte Suprema de Justicia. ¿Ah? O sea que el fiscal podría intervenir, o sea, a lo mejor el presidente Bukele podría poner un aviso de desacato contra los 84 diputados y que llegaran los suplentes a la Asamblea Legislativa. Podría ser ese el camino. O, según alguna doctrina que hay dentro del derecho, le va a tocar al Tribunal Supremo Electoral hacer la regulación para ese voto. Con el problema que en el Tribunal Supremo Electoral, pues las 5 personas esas, tenemos, ¿cómo se llama? El expresidente del tribunal que sigue de Julio Olivo, por ejemplo, nefasto, ¿verdad? De una recordación terrible. Ese hombre preso debería estar por lo que hizo contra Cambio Democrático, ¿verdad? Y después de eso tenés otro más del frente, tenés 2 de Arena y una persona de Gana que es la presidenta. Entonces no sé en qué va a terminar esto, pero además de eso pienso que le están violentando un derecho constitucional a los conciudadanos que viven allá, y eso para mí podría ser invocar el derecho a la insurrección, el hecho que le violen sus derechos constitucionales a los hermanos lejanos del voto. Alguien decía que el mejor para intentar una insurrección es el propio presidente Bukele. Bueno, podría ser. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien, vamos al siguiente espacio para volver, que el doctor Ulises del León Guzmán nos diga jurídicamente qué significa esto que, bueno, lo que hicieron los diputados para que el voto sea parcial. No van a poder votar los hermanos en el exterior por consejos municipales, según lo que hicieron los diputados. Pero la Corte lo había ordenado y el presidente lo quería electrónico. Este es un nuevo confrontación entre el Ejecutivo y Legislativo. Ya veremos la parte jurídica, permítanos. Ya
Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Sin más tardanza, veamos qué dice el doctor Ulises del Dios Guzmán con esta nueva confrontación. Jurídicamente, ¿qué significa, doctor? Bueno, yo tengo un pensamiento diferente al que más o menos anda por ahí circulando en disputa. Desde el punto de vista político, constitucional, parto de lo que es el Estado. El Estado tiene un gobierno republicano. El gobierno republicano significa hay tres órganos fundamentales, la Constitución. Ahí descansa la República. ¿Verdad? El legislativo, es la esencia de la República. Y ejecutivo. Esos son los tres pilares. Y la Constitución es la que determina las atribuciones de cada uno y que ellos pueden interactuar, pero no usurpar ni imponer atribuciones. Desde ese punto de vista hay que analizar entonces cuáles son las atribuciones del legislativo. Al legislativo le compete legislar. ¿Hay alguna cierta relación con nosotros? Sí lo hay, pero fundamentalmente el legislativo es el que legisla. Ahora, ¿por qué traigo esto a relación? Porque hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que dice que deben de legislar, y no solamente legislar, sino que en tales y tales términos. Mi punto de vista es que la sentencia de la Sala de lo Constitucional no solamente en este punto, sino que en otros puntos, porque quien dejó estos precedentes fue la Sala de lo Constitucional anterior, es que la Sala no le puede ordenar a la Asamblea Legislativa que legisle, y menos aún la forma o los contenidos con los que debe de legislar. Porque esa atribución de legislación es propia, es innata, es la esencia misma del órgano legislativo que deriva de la Constitución, y por tanto el otro órgano no le puede decir legisle, no legisle, cuándo legisle, en qué tiempo y qué contenidos. Entonces no han violado la ley al no incluir los consejos municipales. Bueno, lo que pasa es que no lo han hecho por eso. Yo estoy haciendo un análisis político constitucional, aunque la Asamblea Legislativa no lo ha hecho por esas razones. Pero yo sí enfoco eso y lo sostengo, no obstante de que algunos creen que es que por eso yo me inclino en contra del presidente. No, yo no estoy ni a favor ni en contra. Lo mismo voy a sostener si después del 21 ocurre de que ganan mayoría en la Asamblea Legislativa y después están reclamando contra las decisiones de la Asamblea Legislativa con una mayoría de celeste. Lo mismo sostendría, es decir, son atribuciones de la Asamblea Legislativa y no sostendría de nuevo la Sala de lo Constitucional darle órdenes a la Sala. Pero ese es un punto. Ahora vamos a ver entonces ahora el contenido. ¿Significa eso que por lo que estoy diciendo la Asamblea Legislativa no debe de legislar? No, yo no te he dicho eso. Tiene obligación de legislar, o sea, pero por la obligación del contenido constitucional que, tratándose de la esencia, hoy vamos a otra característica del gobierno, que debe ser también no solamente republicano, sino que es también democrático y representativo, significa en consecuencia, y además por los derechos políticos, significa que todo ciudadano salvadoreño tiene derecho a votar y en consecuencia el gobierno tiene la obligación de legislar para facilitar que los salvadoreños puedan emitir su voto, tanto interna como externamente. Entonces sí tienen obligación de hacerlo, por razones materiales. Puede ser que por razones políticas, eso sí, y no por razones políticas nacionales, sino que por razones políticas electorales, haya decidido hacer esta limitación. Ahí no me atrevería a juzgar, porque tomar la decisión de si introducir o no en este momento la legislación del voto electrónico requeriría realmente de ciertos conocimientos técnicos y financiamiento que no sé, y además tiempo que no sé. Si hay el financiamiento, no sé si hay conocimientos técnicos que eso se pueden adquirir y no sé si habría el tiempo suficiente como para hacerlo. Sin embargo, sí señalo que cuando hay voluntad de hacer algunas cosas, ven cómo se hacen, y en ocasiones hasta se desperdicia el dinero. Pero en este caso en particular, probablemente haya razones técnicas. Digo probablemente,
Pero también puede ser lo contrario, puede ser que por razones políticas electorales hayan medido que no les conviene abrir mucho la puerta de los votos en el exterior porque crean que no pueden salir favorecidos los partidos tradicionales, sino que nuevos partidos de nuevas ideas. Y el punto que no se haya incluido los consejos municipales es que los consejos municipales y particularmente los alcaldes en cada uno de los lugares, tal como en este momento están distribuidos en los 262 municipios, es una ventaja para los partidos tradicionales. ¿Por qué razón? La cara de cada uno de los alcaldes es el vínculo más fuerte que tienen los partidos tradicionales con relación a sus municipios. Eso es una ventaja para el partido tradicional y una relativa desventaja para los partidos, para todos los partidos nuevos, y en este caso incluyendo a Nuevas Ideas. Y por tanto que sería mantener la ventaja que ya se tiene en territorio y por eso no incluirlo. Entonces habría una razón político-electoral. Ahora, eso con relación... Violando la Constitución. Porque ellos tienen derecho al voto. Sí tienen derecho al voto. No, pues es que una cosa es que tenga uno derecho, ¿verdad? Y otra cosa es cómo es que los diputados toman decisiones midiendo los probables efectos. Ahora, que realmente esa decisión les vaya a favorecer a los diputados tradicionales, yo tengo mis dudas. ¿Por qué razón? Si bien es cierto, sigo sosteniendo que es una ventaja relativa los diputados en su territorio, para mí sí lo es, pero ocurre de que en la otra parte, en la parte de los diputados, en esa parte que van a poder votar, ocurre de que se da la percepción de una negación o privación de derechos a los ciudadanos, que eventualmente puede ser que un ciudadano en el extranjero vaya y vote por diputado, pero que tenga imposibilidad de votar por consejo municipal. Podría. ¿Se puede poner un amparo? Sí, podría ser. A la decisión de la Asamblea. A la decisión de la Asamblea podría ser, pero lo veo yo inviable. ¿Por qué razón? Porque todavía eso no es ley, va a pasar al Ejecutivo, el Ejecutivo va a decidir si le hace observaciones o si lo veta, y si lo veta por razones de inconstitucionalidad tendría que ser la Sala de lo Constitucional la que decida, y si lo veta por razones de inconveniencia, pues creo que serían solamente 43 votos, y eso lo confirmaría de nuevo la Asamblea Legislativa, de modo tal que si es cuestión de inconstitucionalidad, va a ser el presidente de la República si cree que hay inconstitucionalidad en ese decreto. Ahora, meter un amparo sería una inconstitucionalidad. En este sentido, creo que tendría que ser hasta después que quede ya firme la reforma, si es que llegue a quedar firme. Pero creo que en definitiva esto se va a decidir con la decisión que tome el señor presidente sobre si va a hacer observaciones o si va a vetar por inconstitucionalidad. Eso va a decidir si esto se resuelve en la Asamblea Legislativa o si va a tener que llegar hasta la Sala de lo Constitucional, que por de pronto, tal como ha sido la línea de esta actual Sala de lo Constitucional, ha sostenido que tiene atribuciones de obligar a la Asamblea Legislativa a legislar y a legislar de cierto modo, como es el presidente que dejó la Sala de lo Constitucional anterior, y por tanto habría previsibilidad de que la actual Sala de lo Constitucional declare alguna inconstitucionalidad. Pero lo pueden vetar los diputados. Digo, pueden superar el veto los diputados. Los diputados tienen los votos para superar el veto y para superar las observaciones. ¿Te diste cuenta que con 75 votos aprobaron esta reforma? 75 es sí, increíble. Bueno, pero entonces solo necesitan 56 para la superación de un voto. Te digo, una pregunta, ¿y la Fiscalía aquí no puede actuar? No podría. La Fiscalía no podría por la siguiente razón. Si nos vamos a que una posibilidad de cometimiento de delito por la Asamblea o por los diputados. Para comenzar, la Asamblea no puede cometer delito, porque lo cometen las personas naturales, que serían los diputados específicamente. Que votaron, los 75. Sí. Segundo lugar, lo que posiblemente se podría configurar es un delito que se llama desobediencia.
a sentencia, porque no es propiamente desacato, tiene otro significado técnico el desacato, y no que desobediencia. Pero ocurre de que también hay un mandato constitucional a cada uno de los diputados de votar según su conciencia y conocimiento, de modo tal que no puede la Fiscalía decir que no ha cometido delito porque no votó del modo en que decía el presidente. No, porque esa es la convicción de cada uno de los diputados. En consecuencia, ahí no puede configurarse el delito de desobediencia por parte de los diputados. Lo que los diputados sí tienen que hacer en esta coyuntura es tener cuidado con relación a una consecuencia que es peor y que va a determinar su existencia o inexistencia en la misma Asamblea Legislativa. Eso es lo que ellos están viendo. Que es el problema que tienen los partidos tradicionales y que hasta este momento no se ve que han logrado la reconexión que necesitan con la base electoral, y eso sí es un problema serio. Es un problema de sobrevivencia para los partidos políticos. Ya se murieron. Bueno, pues, oigan lo que dijo ya Ronaldo Maño. ¿Cómo fue, Ronaldo? Ya se murió. Están muertos, lo que pasa es que no les han avisado, que no les ha llegado el telegrama, porque aquí el correo se tarda mucho. Ok, amigos televidentes, esa está bien. Está nuestro país en este tema. Tal parece que necesitaríamos la posición de las organizaciones de los hermanos allá en los Estados Unidos y otras partes del mundo. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y como dicen en buen salvadoreño, el tiempo nos apremia. Vamos de inmediato a conocer la cifra de la última encuesta que dio a conocer la Universidad Francisco Gavidia. ¿Por qué tomamos en cuenta las alma mater, los centros universitarios? Porque son más creíbles. Veamos, miren señores, quiero presentarles a ustedes la popularidad del presidente Nayib Bukele, que realmente, ahí la vamos a tener, ahí aparece, miren, 839. Esa es la calificación que se le da al presidente. Es la escala de 0 a 10. Es decir, de la primera muestra ha bajado poquitos puntos, ni 10. Pero es una nota muy solvente, ¿no les parece a ustedes? No, la nota objetivamente, estáticamente, es una nota magnífica. Creo que la nota más alta al poco tiempo de 6 meses que ha tenido algún presidente, aunque ha habido otros presidentes que han salido con nota bastante alta. Ahora, lo que yo sí destacaría en este punto es que entre los primeros 100 días y el cierre de los 6 meses no se ha movido hacia arriba, sino que se movió hacia abajo, aun cuando sea con 0.6 más o menos. Si bien es cierto, la declinación es poca, pero no me referiría a la cuantificación, sino a la cualificación, en el sentido de que da la idea que ya topó, es decir, llegó al cenit de su aceptación popular, y entonces se encuentra en una situación difícil, porque para mantenerse, ya no digamos para su visión, que simplemente para mantenerse, ya se encuentra en un problema de que la gente ha comenzado a percibir ciertas dificultades porque ha perdido cierta aceptación. Ahora, esa aceptación, para poderla mantener con buenos resultados electorales para el 21, básicamente el presidente tiene 2 espacios. Uno de ellos es la propaganda, es decir, la expectativa, que es en donde, según la encuesta de la UCA, está descansando la confianza que se tiene en el presidente, la expectativa de que va a mejorar la calidad de vida con la gestión presidencial. Pero esa expectativa es delicada porque necesita responder con realidad. Si la realidad no encuentra las expectativas, es decir, si la gente en el transcurso de este año no siente que materialmente sus condiciones de vida han mejorado, entonces podría acelerarse la declinación de la aceptación. Pero por de pronto tiene un porcentaje muy alto, un capital político alto que le permitiría hacer cosas que otro presidente desgastado ya no puede. Ahora, podemos ver también con relación al partido Nuevas Ideas, que en realidad el partido Nuevas Ideas es un apéndice del presidente, pero no es un apéndice que haya logrado absorber todo el capital del presidente, porque si Nuevas Ideas,
que estoy señalando y sosteniendo es un apéndice del presidente, porque es un partido que no tiene organización, no tiene historia, no tiene ideología, no tiene una programación, no tiene programa para los consejos municipales, no tiene programa legislativo, es decir, es formalmente partido, para materialmente e ideológicamente no lo es, y sale con una ventaja alta que duplica incluso a todos los demás partidos juntos, lo supera y hasta va más allá de la duplicación. Eso indica de que no es el partido en sí mismo, sino que es el partido que se reconoce que es del presidente, que sale sobre todos los demás, correcto, pero no con la misma altura del presidente mismo. A eso quiero llegar, que el presidente ha endosado. Vamos a ver, producción, si ponemos la tabla de los funcionarios calificados, porque la popularidad del presidente Bukele la está endosando en sus funcionarios, y vamos a ver, para que ustedes vean que no es así nomás, pues, doctor. Bukele le está dando, se están colgando de la fama del presidente así es, pero por mientras, veamos cómo están los partidos políticos, la calificación, mientras nos buscan la otra placa. Miren ustedes ahí. Aquí lo tenemos, por ejemplo, en razón de que el partido Nuevas Ideas tiene 48%, que es lo que hasta este momento Nuevas Ideas como partido ha hecho, nada. Pero sí la gente lo percibe que es el partido del presidente. Sí. Ahora, la posición que tiene Nuevas Ideas, aún así, sobre los demás partidos, para rápidamente mencionar que tiene Arena 5.9 y el Frente, ¿cuánto? 2.6, bueno, más que duplica, es decir, lo lleva varias veces a los dos partidos que hasta ahora han sido los partidos fuertes. Se los pasó. Significa que en esta proyección podría el partido Nuevas Ideas, en su primera contienda electoral, sacar la mayoría, por lo menos mayoría simple en la Asamblea Legislativa. En realidad, si hacemos números con esto, así sacaría hasta la mayoría calificada. Pero tenemos ahí otro punto, que es el no sabe, no responde, que tiene 31.3%, que si nosotros comparáramos con las encuestas antes del aparecimiento de los partidos Nuevas Ideas, los que no saben, no respondan, andaban con un porcentaje realmente bastante bajo, 5% más o menos, y aquí es bastante alto, lo cual significa que hay gente que votaba y que ahora todavía no ha decidido por quién votar. No. ¿Por qué tan calladito, o sea, Ronald? Todo ese porcentaje de los que no saben, se lo aplicas a la encuesta en los porcentajes iguales que tiene cada quien. Esa es la parte técnica, así se hace. Lo más interesante es ver que sí están muertos tanto el FMLN como Arena. Si es que eso es lo que te está diciendo. Se ha ido más que Ráfica, pero un cementerio. Gana también va por ese camino. Gana va por ese camino. 3 puntos. Por supuesto. No digamos el PDC. El PCN. Y el PCN. Pues claro. No, pero rescatemos una cosa, por ejemplo, de Gana. En realidad, si bien es cierto, Gana tiene un porcentaje bajo, pero fíjense de que tiene 3.6, está por arriba del Frente. O sea que aún con todo... el Frente ya está muerto y los otros todavía medio respiran. Aquí hay algo del presidente Bukele, de la popularidad del presidente Bukele. Vamos a ver. Miren, eso es capital político, ¿verdad? Correcto. Con eso cuenta él en su bolsa, y eso es. Claro, este año es fundamental para el futuro del presidente Bukele. Sí. Porque con ese capital él puede hacer varias cosas ahora. Por ejemplo, hoy debe de plantear todo lo que va a hacer en su gobierno. Nicolás Maquiavelo decía, el príncipe tiene la obligación de llegar al poder. Esa es la parte fácil. La parte difícil es mantenerse en el poder para el príncipe. Entonces él ya llegó al poder. Hoy va a la parte difícil, ¿cómo se va a mantener? Tiene el capital político necesario para plantear su gobierno hoy, porque el príncipe es el príncipe hasta que tiene el poder. Ahí estamos viendo al verdadero hombre, no al que anduvo en campaña, no al que hizo las promesas de campaña. El de verdad es este, y es el que tiene que aparecer este año. Porque además es interesante que el otro año arrancamos con una elección que según esa encuesta le va a dar más de 56 votos. Si él plantea bien su gobierno hoy, dice lo que va a hacer, aunque corra riesgos porque tiene capital, puede hacerlo.
con los diputados del otro año, él podría tener un final feliz. Si él no se plantea bien ahora, vienen los diputados el otro año y no logra tener un final feliz, realmente las encuestas de la próxima elección de diputados no serán estas. Ustedes no han tomado en cuenta también cómo han subido los no partidarios. Vamos a los no partidarios. Los no partidarios están encima de Arena, del FMLN de Gana. Vamos a ver esa tabla rapidito antes de irnos al corte, porque ya me están jalando la pitita para ir al corte. Miren, ahí está. Mala seña. Sí, mala seña. Ya nos quieren sacar. Los no partidarios, 7.9. Ahora, yo rescataría ahí una parte. Si bien es cierto, esta es consecuencia también del descrédito de los partidos tradicionales y un buen desempeño que ha tenido el partido no partidario. Ha tenido un buen desempeño, con algunas críticas que le puedan hacer. Pero rescato de nuevo el hecho de que, por ejemplo, el 31% y algo no responde, sea tan alto. En realidad es gente que sí ha tenido y tiene opinión política, es gente que altamente probable va a votar, no es que necesariamente no va a votar, y es gente, en mi opinión, probablemente de la gente no tanto que ha perdido el frente, aunque puede haber una parte, sino que de la gente que ha perdido Arena, porque en la elección inmediata anterior legislativa, Arena fue el partido que sacó más votos, y desde esa elección legislativa anterior hasta esta, resulta que ha tenido este desplome, pero la gente, esa que encontramos en Nuevas Ideas, es la misma gente que ya votó por el presidente, por Nayib Bukele. Quiere decir que ahí no están, sino que los que están y no saben, no responden, son parte de la gente que antes era principalmente de Arena y que ahora están un poco distanciados. Y entonces el problema o el reto que tiene los partidos tradicionales en general, pero la oportunidad mayor que tiene Arena es cómo reconciliarse con su propia base, con sus propios votantes. Ahora bien, no te vas a hacer candidato. El problema sería reconciliarse con ellos mismos, que ni eso entienden. No, es de la táctica. Ya primero deben de comenzar por ellos para poder reconciliarse con sus votantes. Sí. No pueden ni con ellos mismos, menos con los votantes. No te vas a hacer candidato no partidario. No, pero fíjate que a mí me agrada mucho, porque la gente no partidaria también tiene derecho a elegir y a ser electo, que es principio fundamental de una democracia. Y aquí se les ha bloqueado a los no partidarios las elecciones, les han pedido una cantidad de firmas incluso mayor que los votos que necesita para ser diputado. No tienen vigilantes para no tienen vigilantes, no tienen nada. Y eso fue trabajo de Arena y del FMLN, de la partidocracia. Entre ellos dos bloquearon a todos los independientes, cosa que no puede ser en una democracia. Eso está bien para una dictadura de izquierda marxista, que no hay derecho a elegir ni a ser electo. Pero aquí la esencia de este sistema es que tú tienes derecho a elegir, pero también a ser electo. Perfecto. Bueno, es la esencia de cualquier democracia, no solo de la izquierda, porque la izquierda y la derecha en dictadura son iguales. Muy bien, vamos al siguiente espacio, amigo. Volvemos con conclusiones y despedida. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Ha llegado el momento que no nos gusta despedirnos, pero sí, tenemos la confianza en que el próximo viernes, si Dios nos lo permite, vamos a estar con ustedes. Así es que, señores, les dejo a ustedes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos. Gracias, Alfredo, y gracias a la teleaudiencia. Sí, pero no me contestaste la pregunta si te vas a ser candidato no partidario ante estas cifras que son muy ventajosas. Ahí está la brecha, ahí está el espacio. Ahí está ¿Y usted, doctor? Yo soy social cristiano, papá. No, pero es que Ronald, ¿cómo? Además, Ronald es partidario, ha sido partidario y sigue siendo partidario. Sí. Perfecto, ¿y usted? No, yo he sido no partidario y sigue siendo no partidario. Ha sido un gusto enorme el haber compartido con ustedes la mejor de las noches y lo esperamos el próximo viernes. Aquí estaremos. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, le estamos diciendo desde ya un feliz fin de semana, que lo disfrute y portémonos bien para que el lunes ya estemos pie al cañón. Buenas noches. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos.
Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.